Bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Hemos vivido días trágicos y recién comenzamos a recuperarnos del impacto por las pérdidas y los daños. La institucionalidad de nuestro país se vio exigida al máximo en la respuesta ante la emergencia por los incendios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Y nos preguntamos ¿cuán preparados estamos realmente para enfrentar estos hechos que serán cada vez más habituales? Intentamos buscar respuestas en esta edición del programa. La muerte inesperada del presidente Sebastián Piñera removió a la comunidad política y no son pocos los optimistas que creen que a partir de este hecho habrá mayor voluntad de acuerdos y menos mezquindad. ¿Qué efecto tienen los actos de humanidad en nuestra convivencia? ¿Se puede aprovechar esta ventana para avanzar en temas que nos unan? También intentaremos resolverlo. Comienza un nuevo capítulo de Democracia. La muerte repentina del presidente Sebastián Piñera nos ha dejado una serie de reflexiones y abierto también conversaciones sobre las que queremos profundizar. Para eso saludamos a Alfredo Zamudio, que es el director de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, con sede en Noruega. Desde ese país nos recibe entonces Alfredo en esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros en CNN. Muchas gracias por invitarme y saludos aquí desde Noruega. Bueno, lo que motivó esta entrevista es una columna muy sentida, muy profunda que usted escribe en El Mostrador y que se llama El abrazo de Pudahuel. Somos un país que tiene mucho que decirse y ese abrazo entre Cecilia Morel y Gabriel Boric parece un rayo de esperanza en medio de tanta tiniebla. ¿Qué lo motiva a hacer esta reflexión en torno a un gesto que nos da para hablar de nuestra convivencia? Muchísimas gracias por la pregunta. Lo que me motiva para decirlo es la experiencia que nosotros hemos tenido en Chile. Nosotros estamos aportando desde lo que nosotros hacemos para el diálogo en Chile después del estallido social. Y hemos escuchado a miles de personas, hemos tenido cientos de encuentros, de talleres, hemos escuchado muchas voces. Y lo que nos causa impresión de una forma positiva en todos esos talleres, en todas esas cosas que hacemos con las universidades de Araucanía y las universidades en Santiago, es que cuando uno crea un espacio, la gente quiere conversar. Cuando le sacas la presión de ponerse de acuerdo, cuando le sacas ese para al encuentro, y lo que lo haces así de una forma amable, una forma humana, las personas, aunque estén muy, muy distantes unas de otras, dicen, nunca he conversado con alguien como tú. Nunca pensé que era posible hablar con alguien de tu lado. Pero me gusta, algo me pasa. Y eso lo hemos visto una y otra vez. Es evidente de que nosotros en Chile tenemos una gran división, o tenemos muchas divisiones. Pero esta situación no es irreversible como en otros conflictos donde nosotros hemos estado. Esto no es irreversible. Esto es posible de cambiar. Pero hay que crear esos puntos de encuentro donde no se pongan a negociar, donde no tengan que ponerse de acuerdo, sino verse como seres humanos. Y de ahí para adelante. Otra de las cosas que dice en la columna, Alfredo, es que somos más parecidos de lo que creemos a la hora de establecer el diálogo con un otro que puede ser un adversario político, volviendo al tema de lo que se ha generado tras la muerte del presidente Piñera. Porque si hay algo que unifica quizá y que nos hace sentirnos iguales todos, más allá de nuestros orígenes, de nuestras creencias, en fin, es la muerte. ¿Puede ser que este hecho sea una ventana para profundizar y poder dialogar y resolver nuestras diferencias? ¿Es optimista usted respecto de eso? Mucha gente me pregunta eso, de si yo soy optimista en lo que yo veo en Chile y mis colegas ven a nivel mundial. Em, no hay razón para ser optimista de lo que nos está pasando a nivel mundial. Son muchas las dificultades. Yo digo, para cambiar esas dificultades hay que ser perseverante. No hay que darse por vencido, porque si nos damos por vencido, lo único que queda es el choque. Y sabemos que muchas personas en Chile no quieren el choque. Y usted decía que somos más parecidos
que lo que creemos. Yo le hago un pequeño ajuste a eso. Tal vez somos más parecidos en algunas cosas, pero ser diferentes no es malo. Somos 19 millones de chilenos o de personas que habitan Chile. Hay 19 millones de formas de ser chileno. El asunto es en cómo conversamos sobre nuestras diferencias. Si solamente vamos a conversar y apuntar el dedo y que nuestros problemas son culpa de los de allá, eso no cambia mucho las cosas. Tenemos que tener una reflexión. Escuchar al otro, que no significa aceptar su verdad, que no significa perdonarlo, que no significa que uno asume sus colores políticos, sino es tratar de ver qué esa persona o ese grupo está tratando de decirme. Usualmente, cuando los pueblos están con mucho rencor, con mucho miedo, no ven las oportunidades. El miedo hace eso. El miedo hace que uno no ve lo que podría ser posible. Por eso que es importante bajar la temperatura de la conversación pública, sacar el miedo de la ecuación. Porque si no nos atrevemos a equivocarnos, entonces estamos, como dicen ustedes en Chile, estamos jodidos. Porque nos vamos a equivocar cuando nos vamos a conversar con otra persona, con la que nunca hemos compartido. Entonces, toda la gente que hace innovación, industria, todo eso, saben que la innovación tiene que tener un alto componente de atreverse a equivocarse. Esto también es innovar. Tratar de construir puentes donde antes no los había. Y nos vamos a equivocar. Pero quienes están detrás mío me permiten equivocarme o no me permiten equivocarme. Ya, y ahí... Si no me permiten equivocarme, entonces no es solamente la conversación conmigo y el que está delante mío, sino es conmigo y los que están detrás mío. Claro, y en ese sentido la confianza, el apoyo de una comunidad es fundamental para poder llegar a acuerdos, pensaría uno. Y le quería preguntar, Alfredo, por el rol de los líderes políticos, porque es en ese foro donde nuestra democracia ha resuelto que se diriman nuestras diferencias, ¿cierto? Pero es también en el diálogo entre los líderes políticos, o en el antidiálogo, más bien considerando el tono de las conversaciones en el último tiempo, donde se ve la mayor hostilidad. Y eso es precisamente lo que mengua, lo que se dulcifica con la ceremonia de despedida del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué diría usted respecto de los liderazgos en este contexto de hostilidad? En todo proceso de cambio es importante saber cuál es el cambio que yo quiero ver, ¿sí? ¿Qué es lo que yo deseo? Y eso es una gran conversación. ¿Y quiénes más deben estar en esa conversación para que ese cambio suceda? Yo, y lo que nuestro trabajo hemos encontrado en Chile, que los líderes políticos son parte de la conversación, pero no son los únicos que deben estar en la conversación de país. Sociedad civil, academia, el sector privado, los estudiantes, los pueblos originarios. Es una gran conversación de país, porque si tú solamente dejas al mundo político conversar con las reglas del mundo político, tal vez nos vamos a demorar mucho en reparar las relaciones entre el pueblo de Chile. Porque no es solamente una conversación política de acuerdos, sino también son las emociones de nuestro país. Hay muchas cosas que decirnos, usted decía a la apertura, pero ¿dónde se dicen? ¿Cuándo las vamos a decir? Y no es que uno construye el futuro mirando para atrás, para nada, pero tienes que darle un espacio, porque si tú entiendes cómo llegaste aquí, tú puedes tomar la decisión cómo y con quién vas a caminar para allá. ¿Y cómo se hace eso concretamente, Alfredo? Esto que usted también menciona como ponerle nombre a lo que sentimos, darle espacio a nuestras emociones y memorias, cuando hay poco tiempo y cuando hay tanta desconfianza. Lamentablemente o afortunadamente yo soy nortino, soy de Arica y hablo lento. Entonces la gente me dice, nos gusta cuando habla lento porque los pensamientos van al trote de lo que uno va diciendo. Una forma de hacerlo esto es de crear el espacio donde uno tenga tiempo para conversar.
Porque hay conversaciones que son importantes, que son la negociación política o la negociación. Son cosas importantes, aprobar un presupuesto y cosas así. Pueden salvar vidas, disminuir dolor humano. Pero reparar las relaciones no lo haces con una ley. Reparar las relaciones de nuestro pueblo, entender cómo estamos viendo la vida, no lo solucionas en una tarde con post-it en una pared. Son muchas conversaciones. Ahora, ¿cómo se hace? Nosotros hemos venido trabajando con las universidades de Araucanía y algunas universidades en Santiago, más la Universidad de Tarapacá en Arica y la Universidad de Concepción, donde hemos hecho talleres. No hemos puesto a la gente a dialogar, a ponerse de acuerdo, sino que les hemos mostrado algunas herramientas muy compactas que están en este manual, que es gratuito, que lo pueden ustedes encontrar en línea, que se llama Diálogo y Transformación de Conflictos. Y les mostramos algunas herramientas de cómo escuchar y cómo hacer buenas preguntas. Y eso, la gente va entendiendo la diferencia entre diálogo, negociación y mediación. Esto es un proceso, no es una cosa inmediata, pero las 1.700 personas que han participado en estos talleres multiplican estos conocimientos, estas capacidades en todos los lugares. Nos llegan mensajes muy bonitos de territorio, de situaciones muy difíciles en Chile, donde la gente se atreve a crear más conversaciones con estas herramientas. Alfredo, ¿qué le produjo la imagen del abrazo entre Gabriel Boric y Cecilia Morel? Cuando vi esa foto, que además es una foto así como histórica, porque vienen de dos mundos políticos y dos edades distintas, ella, Cecilia Morel, en ese momento viuda, perdió a su marido unas horas antes, su compañero de más de 50 años, y él, un hombre joven, que es un adversario político de Sebastián Piñera, y recibe el dolor de ella y le da su solidaridad, que no significa aceptar las posturas políticas de Sebastián Piñera, sino es encontrarse con alguien que tiene mucho dolor. Eso me resonó a todas las otras historias de pueblos con dolor que yo he conocido. Yo me he encontrado con gente en situaciones muy complejas, de guerra, de posguerra, de guerra civil, donde lo único que las personas quieren es que cese ese conflicto, que pare ese conflicto. Esas islitas de silencio, de paz. Esa foto fue un momento así. Esa foto es un momento donde alguien que ha estado escuchando algo tan triste como la muerte de su esposo y se ve que el presidente de Chile la recibe y le da algo de vuelta. Esa es una isla, chiquitito, pero ahora eso demuestra que es posible crear esos espacios. Tenemos mucha humanidad en nosotros. Tenemos que dar espacio para esa humanidad. Con esa reflexión final nos quedamos, Alfredo. Muchísimas gracias por la conversación desde Noruega con CNN Chile para Democracia. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya seguimos con más. A propósito de los trágicos incendios que hemos estado sufriendo, viendo el impacto que han generado en tantas personas en la región de Valparaíso, queremos profundizar en tantos temas que salen de ahí. La gestión del riesgo de desastres, los nuevos desastres socioambientales, el sistema de alertas y la legislación que podría eventualmente evitar este tipo de tragedias. Para eso hemos invitado y estamos en el estudio con Julio Torres, que es secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales y académico de la Universidad de Chile. Hola Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y también nos acompaña Magdalena Gil, investigadora del CIGIDEN, que es el Centro para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, socióloga de formación. Bienvenida, Magdalena. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que conversar
es que hay algo que los chilenos y las chilenas ya hemos empezado a asumir, que es que los incendios son la principal amenaza de desastre socioambiental que estamos enfrentando. ¿Por qué? ¿De qué manera los incendios son peores que todas las otras cosas que hemos conocido, Julio? Bueno, a diferencia de distintos desastres que son esporádicos o son de ocurrencia de alguna manera, valga la redundancia, esporádica, los incendios forestales podemos anticipar que van a ocurrir todos los años, porque hay condiciones que posibilitan que los incendios ocurran todos los años. Entonces, no hay excusa para no prepararse. Es distinto de un aluvión, de un terremoto, de eventos que a lo mejor ocurren sin que estemos preparados. Los incendios sabemos que van a ocurrir todos los años y por lo tanto se han constituido a partir del 2017 de los megaincendios en la región de O'Higgins y del Maule en un evento en que tenemos que prepararnos todos los años y que sabemos que van a ocurrir. Por lo tanto, más que otros eventos, no hay excusa para no estar preparados para estos eventos, que sabemos que son recurrentes todos los años y todos los veranos. Esa es la diferencia respecto de otros eventos que tienen una ocurrencia más esporádica. Más esporádica. ¿Por qué son tan malignos, tan dañinos los incendios, Magdalena? A ver, yo creo que nosotros de alguna manera siempre han habido incendios, ¿no es cierto? Pero los incendios que estamos viviendo hoy día son otra especie. Es como, yo siento que nosotros tenemos un sistema, por ponerte una metáfora que usé hace poco para explicarle a mi hijo, que estaba preparado para cuidar gatos y ahora tiene tigres. Perfecto. En el fondo estamos transitando hacia un régimen del fuego, o ya estamos más bien al otro lado, en que los incendios tienen otra magnitud, otra intensidad y otra frecuencia, ¿ya? Y eso tiene que ver con la crisis climática. De hecho, yo diría que la mayor amenaza natural para chilenos y chilenas es el aumento de las temperaturas, que en el caso de el Maule, O'Higgins o Valparaíso, eso se refleja en un aumento de la frecuencia y magnitud de los incendios, pero en el caso de la región metropolitana, aún sin incendios, las altas temperaturas que tenemos hoy matan gente. Entonces, nosotros lo que tenemos es un desafío de adaptación a nuevas condiciones climáticas, porque si bien, volviendo a los incendios, no basta con que hayan altas temperaturas para que haya un incendio, y eso por supuesto nos puede llevar a distintas estrategias, lo cierto es que el cambio como de gatito a tigre, el aumento en la intensidad de esto o la posibilidad de que sean letales, de que crucen la interfase, en gran parte se debe a la crisis climática. Entonces, eso mientras antes aceptemos que estamos viviendo en otro contexto climático que nos impone otros desafíos y que tenemos que cambiar nuestras prácticas para, en el fondo, adaptarnos a esta nueva realidad climática. Yo creo que mientras antes lo hagamos, mejor vamos a estar preparados. Y tendremos también que incorporar la nueva realidad social, porque siempre, toda la vida, detrás del inicio de los incendios forestales, ha habido casi en el 100% de los casos intervención del ser humano, ¿cierto? Ustedes dicen que es un problema de seguridad pública el tema de los incendios. ¿Por qué? Sí, a ver, los incendios, y se ha dicho hasta el cansancio, son efecto de la acción humana. Los incendios en general, 99,7% de los incendios está la mano del hombre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entender las causas de los incendios. La estrategia en general, y en eso somos un poco críticos nosotros, la estrategia hoy día de este gobierno, de todos los gobiernos en general, no solo de este, es combatir el fuego, no anticipar la ocurrencia del fuego, sabiendo que el fuego se produce por personas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que junto con el combate, que hoy día es cerca del 90% de la acción de las autoridades, el 90% de las acciones es tratar de combatir un fuego que asumimos por crisis climática, por distintas razones, que pareciera que es inevitable. Pero el fuego no es inevitable. El cambio climático no produce incendios. Son las personas las que producen incendios en un contexto de cambio climático. Por lo tanto, tenemos que anticipar la ocurrencia del incendio. Por lo tanto, creemos,
afirmamos que es un problema de seguridad nacional porque, por ejemplo, tenemos un estudio que salió hace poco de Libertad y Desarrollo de este centro de estudio, de que la intencionalidad del incendio a nivel país es de un 34%, es decir, 1 de cada 3 incendios es intencional. Claro. Pero en las regiones de Biobío y el Ñuble y en la Araucanía, la mitad de los incendios es intencionales. ¿Esto en cifras qué significa? Que tenemos 6.000 incendios al año. De esos, en promedio nacional, 2.000 son intencionales. Pero en la Araucanía... Son 3.000. Exacto. Es la mitad. Intencionales y en algunas comunas es más. Porque el resto son accidentales, también provocados por... Exacto. Pero... Magdalena, perdón. Que yo creo que es importante también distinguir accidental y negligencia, porque los que son negligencia también de alguna manera están rompiendo la ley. O sea, yo creo que tenemos que tener esa discusión, porque hay accidentes que tú dices, ya, este es un real accidente, literal un choque en la carretera, que hay una chispa y se prende al lado del camino. Ya. Accidente. Pero la negligencia pasa por prender basura sin intencionalidad de generar un incendio, pero cuando hacen 36 grados y en el Maule, que es una de las regiones donde es más alta la accidentalidad y las negligencias, se han reducido mucho los focos porque tenemos que generar conciencia de que prácticas que antes eran seguras, hoy no son seguras. Usar ciertas herramientas con 36 grados de los soldadores, incluso la trilla, si las máquinas no están bien mantenidas, pueden salir chispas. Y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es conversar sobre cuál es la línea entre accidente y negligencia. Perfecto. Porque también, si el soldador va a enfrentar a la ley por estar soldando con 36 grados, tiene que saber de antemano que bajo esas condiciones no puede estar soldando a la intemperie. Tiene que haber una campaña de bien público que informe de eso. Entonces, podríamos sacar el limpio que tenemos que empezar a hablar de 3 categorías, no solamente de el incendio accidental o el incendio intencional, sino también la categoría del incendio negligente, que está más cerca del intencional que del accidental, digamos, donde de verdad no hay cómo preverlo. Claro, porque también el intencional sabemos súper poco respecto a las intenciones. Yo creo que esa es una deuda. Intencional al final en la base de CONAF es una categoría que puede significar. Muy pocas veces se logra establecer la intención. O sea, de los intencionales, alrededor de la mitad me parece que quedan, sabemos que intencional porque hay algo acelerante, pero tú no sabes si querían cambiar el uso del suelo, plantar una cosa distinta de lo que había plantado. No sabemos cuál es la intención que hay detrás. Tampoco podemos suponer que el 100% de los incendios intencionales son actos vandálicos. Claro. Uno prende intencionalmente fuego de manera que sigue siendo ilegal por distintas razones, porque quiero liberarlo para construir algo. Y después se les va de las manos. Entonces, la línea entre accidente y negligencia es una línea que hay que aclarar legalmente, y la entre negligencia y en el fondo intencionalidad. Porque claro, la intención tampoco sabemos hoy día realmente con las investigaciones que han ocurrido cuánto de esto es vandalismo, cuánto de esto busca algún tipo de beneficio económico, cuánto de esto, en el fondo, sabemos que prendieron el fuego a propósito, que no fue la chispa del choque, pero no sabemos por qué lo hicieron. Julio, ¿cómo ves esta problemática desde el Colegio de Ingeniería Forestal? Efectivamente, la motivación de la intencionalidad es muy importante. Entender esa motivación, y puede ser distinta en la quinta región que en la Araucanía. Ahora, es importante no caer en esta falsa disyuntiva de negligencia versus intencionalidad. Las dos hay que perseguirlas, las dos hay que anticiparlas. La negligencia mata personas. Por lo tanto, hemos caído como en esta disyuntiva de no, si es negligencia o intencionalidad, y por lo tanto, si es negligencia, no es un problema de seguridad nacional. Las dos hay que perseguirlas, las dos hay que anticiparlas. La negligencia mata personas. Y como decía acá, cuando tú estás soldando con una ola de calor de 37 grados al lado de pastizales, esa negligencia es casi criminal. Pero déjame profundizar en el tema de la intencionalidad y en estas cosas que también circulan. ¿Qué hay detrás de estos incendios específicamente? Intereses inmobiliarios, empieza a haber una serie de interpretaciones. ¿Cómo lo ven concretamente este tipo de suposiciones? Porque me imagino que hay evidencia de que eso en algún momento ha ocurrido con los incendios, ¿no? Que por intereses se queman previo. Sí, a ver, nosotros primero creemos que es valioso
que las autoridades releven el punto de que hay fuegos intencionales. El origen de los incendios de Valparaíso fue multifocos. Es decir, los multifocos son una evidencia en general de que tenemos fuegos intencionales. A partir de eso, es más difícil entender la motivación del fuego intencional. Es distinta la motivación del fuego intencional en la Araucanía que en Valparaíso. Yo no me atrevería y no estoy en condiciones de hacer una hipótesis, por ejemplo, como hizo el gobernador de la región de Valparaíso, de que había una hipótesis política de la intencionalidad. Yo creo que eso hay que ponerle un poco de enfriar eso y buscar evidencias. Lo que sí estamos claros es de que la intencionalidad es importante y por lo tanto es anticipable. El Instituto Libertad y Desarrollo hizo un estudio en los últimos 20 años y calculó que la intencionalidad era el 34% de los incendios en 20 años, pero en la Araucanía y en Biobío era el 51%. La mitad de los incendios son intencionales. Y en la región de Valparaíso, el 24% son intencionales. Es decir, 1 de cada 4 incendios son intencionales. Ahora, la motivación tenemos que estudiarlo, pero lo importante es, dado que son intencionales, son evitables. Esa es la figura importante. Okay. Los incendios no son inevitables, son evitables. Y por lo tanto tenemos que trabajar en evitarlos, además de combatirlos, evitarlos. Y nuestra impresión es que nos estamos concentrando en combatirlos, asumiendo que son inevitables, cuando son evitables. Presupuesto histórico para la CONAF este año. Vamos a seguir conversando con Julio y Magdalena acá en el estudio sobre cuestiones que son centrales a la hora de hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando, la gobernanza anticipatoria, los sistemas de alerta y evacuación, la legislación en torno a los incendios, a la vuelta de la pausa acá en Democracia. Seguimos conversando en Democracia con Julio Torres, que es secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales y académico de la Universidad de Chile, y Magdalena Gil, que es investigadora del CIGIDEN y académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Bueno, otra de las cosas que hemos visto fue la falla o el funcionamiento a medias de los sistemas de alerta y evacuación. De hecho, las imágenes o los testimonios más terribles son de quienes, intentando huir, no supieron hacia dónde hacerlo y se encontraron con el fuego o con el aire sumamente caliente en su ida y fallecieron. ¿Cómo evaluarías, Magdalena, en tu conocimiento, los sistemas de alerta y evacuación que tenemos en este momento? A ver, yo creo que es un hecho que la evacuación en el evento de la semana pasada fue muy mala. Hay que darle más vueltas a por qué. Yo misma quedé súper impresionada y hasta deprimida por los resultados de esa evacuación. No habría anticipado una evacuación tan mala en ningún lugar de Chile. Yo he trabajado harto en el Maule, en Santa Olga evacuaron todos, no falleció ni una persona. Yo igual siempre digo que en parte en Santa Olga tuvieron suerte porque están en un cruce. Y están en un cruce que habían al menos 2 direcciones por las cuales podían evacuar y estaban despejadas las carreteras. Entonces yo he visto videos de la evacuación de Santa Olga y van ocupando las 2 pistas desde Santa Olga hacia Constitución. Entonces, aún así, sabiendo que había una posición estratégica en el caso del cruce Empedrados que permitió una evacuación rápida, yo no habría anticipado una evacuación tan mala en Viña del Mar. A pesar de las condiciones geográficas, de los cerros, de la forma en que se construyen. Porque además, yo creo que claramente eso hacía más difícil la evacuación. Sobre todo porque son asentamientos irregulares en el 70% Sobre todo en de los esas casos. partes. Pero lo cierto es que también hubo gente que no pudo escapar en zonas que eran asentamientos regulares. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que repensar, pero yo voy a destacar 3. Una es que es una realidad que el SAE está pensado para tsunamis. Ya. O sea, sí surgió. Y hay que darle una vuelta a si es mejorable al ser usado para otras cosas. Desde el mensaje que emite, que no siempre te dice hacia dónde evacuar,
porque en el caso de un tsunami te puede decir hacia dónde evacuar, son zonas grandes y la amenaza viene toda desde la misma dirección. Mientras que en el caso de incendio no tienes la granularidad en el territorio para mandar mensajes tan diferenciados y que a ti te diga corra hacia calle Los Olivos. No tiene esa capacidad. Y habría que evaluar cómo podría darse o no darse, ¿ya? Lo segundo es que para tsunamis también tenemos ensayos, drills, todo el año. Claro. Las personas que viven en la costa lo tienen bastante más claro hacia dónde ir y cómo evacuar. Yo creo que en el caso de Viña, quizá la gente que vivía literal en la interfase, o sea, como en la primera o segunda línea, tenía alguna conciencia de eso, pero muchos de los barrios que se quemaron estaban un poco más hacia el interior y no se imaginaron que les podría pasar. Entonces eso también afectó la calidad de la evacuación porque, en fondo, lo que yo siempre digo, por ejemplo, cuando tú vas a la playa, si tú vas a estar en zona de evacuación, tomarse 10 minutos para saber por dónde tienes que evacuar y después te olvidas, no hay que estar pensando en el tsunami todo el verano, pero saber cuál es el camino que tienes que hacer es muy poderoso a la hora en que rápidamente tienes que tomar una decisión. Y eso también faltó. Pero todos los incendios son distintos, porque en un incendio puede venir Así es. en fin, el fuego de un lado y otro del otro, sobre todo, como decimos, en estas condiciones geográficas. Entonces, pero aún así hay zonas seguras, hay zonas Ya. más probablemente seguras, Ya. que uno puede modelar o entender, ¿ya? O se pueden construir, se pueden generar. Y lo otro es que algunas de las antenas tienen baterías para 4 o 5 horas. Y algunas de las antenas estaban ya sin batería y sin electricidad por el mismo incendio. Y eso también da para pensar si el sistema soporta bien una evacuación de incendio. Ahora, hay medidas que se pueden tomar basadas en esta experiencia. Por ejemplo, que en zonas de interfase donde hay riesgo de incendio, quizás deberían tener baterías por más tiempo. claro, ¿No es cierto? de mayor duración. De mayor duración. O sirenas. O sirenas. Pero lo otro también es que se activó el roaming nacional, que a mí me parece que es primera vez que se hace. Ya. Se activó el roaming nacional después de la emergencia. Y lo que permite el roaming nacional es que el celular se conecte a cualquier antena de cualquier compañía. Ya. ¿Ya? Y eso yo quiero felicitar al ministro Juan Carlos Muñoz, es algo que mucho tiempo se llevaba conversando, yo no lo había visto ocurrir, no sé si lo logró como por acuerdo con las compañías o si se hizo algún decreto, sería importante saber, porque es muy relevante que podamos conectarnos con la antena más cercana, no necesariamente con la de mi compañía. Claro, pero que lo puede que pasó, estar claro, inutilizada. O sea, lo que pasó la primera evacuación es que algunas personas recibieron mensajes y otras no. Y eso depende un poco de cuál es la antena a la que estás conectado. Entonces, hay varias cosas que yo creo que podemos mejorar. Y la última que quiero comentar es que hay personas que no evacuaron en la evacuación preventiva. Claro, en el Maule se lo toman quizás más en serio porque ya tienen el trauma del 2017, pero en la evacuación preventiva tienen que salir todos los niños, todos los adultos mayores, todas las personas con movilidad reducida. Pero entiendo que tuvieron una sola alerta En SAE. algunos lugares sí. Y me dicen que es muy importante la redundancia en el Sí. tema de las alertas y los Insistir. avisos, porque cuando te llega por tercera vez esa alerta, esa alarma que suena tan fuerte, tú dices, ya no me puedo seguir quedando acá, me tengo No, que sí, ir. y es el Pero la problema. primera vez te preguntas si acaso te habrá llegado bien, como que Eso, no me quiero ir. Eso en parte es por las antenas, que yo creo que es un tema que hay que repensar, sobre todo en zonas como Valparaíso, zonas que sabemos que tienen alta incidencia de incendio. Y también yo creo que la cultura de la evacuación con incendios, porque en el fondo, en el Cajón del Maipo, cuando llega la evacuación de aluviones, toda la gente que tiene movilidad reducida se va a al primer mensaje, porque tú sabes que te puede pasar, Claro. porque lo has vivido. Apar- Y a veces la- se quedan algunos que tienen posibilidad alguna de ayudar o de proteger, y ellos se pueden ir al último, Claro. a la última alarma, pero Ahora, además es distinto, Magdalena, evacuar a pie que evacuar en auto. exactamente. Y, Y que eso- evacuar a pie lo pueden hacer algunas personas, pero no todas. Claro. Hubo gente que subió a buscar a sus familiares a los cerros. Y esos atochamientos que uno ve de auto, hay autos que van para arriba y autos que van para abajo. ¿Ya? Y eso de verdad yo lo puedo entender, obviamente. Lo que sientes de ir a buscar a tu mamá Obvio, arriba al cerro. por supuesto. Pero lo que hicieron esos autos fue generar atochamientos para los que venían bajando. Entonces, todas esas descoordinaciones es algo que tenemos que mejorar, pero no solamente desde la autoridad. Yo creo que hay que mejorar el sistema mismo y pensar todo lo que podemos hacer para que se ajuste mejor a incendios. Y luego las personas que viven en zonas de interfase, tener también más conciencia de cuáles son los protocolos y cuáles son los riesgos. O sea, como te decía, en Chile existen ensayos de evacuación de tsunami en toda la costa. ONEMI hace alrededor de 800 al año, las ONEMI regionales en el fondo sumadas.
no tenemos tan incorporado en el caso de incendios esas de dinámicas. incendios forestales, este tipo de ensayos, de simulacro. Julio, Magdalena ha hablado varias veces de la interfase. La interfase bosque-ciudad, en el fondo, es la que posibilita este tipo de incendios y que sean cada vez más graves. ¿Cuál es la posición del Colegio de Ingenieros Forestales respecto de cómo mejorar esa interfase para que no sea peligrosa y del proyecto de ley corta de incendios? Bueno, efectivamente tenemos un proyecto que se presentó en octubre del 2023 y nosotros somos críticos de ese proyecto porque de alguna manera aquí hay dos aspectos importantes de hablar de los incendios, que es la ocurrencia del fuego, es decir, quién produce el fuego. Y siempre, o casi siempre, son las personas. Y después la propagación del incendio. Entonces, en general, los proyectos, y este proyecto que está en discusión en el Congreso, trata de la propagación del incendio, siempre asumiendo que el incendio se va a producir. Entonces, lo que hace es obligar a los propietarios de predios con vegetación de generar cortafuegos o planes preventivos. Entonces, de alguna manera lo que tú estás haciendo es obligar a una persona que no produce el incendio a generar medidas antipropagación. Pero el proyecto no hace ninguna mención a cómo gestionamos la ocurrencia del incendio, quién produce el incendio. Entonces, aquí yo creo que es importante tener las dos visiones, es decir, la propagación, cómo podemos lograr que la propagación sea lo menos posible, pero también la ocurrencia. Y el proyecto no lo está haciendo. Y en general nosotros sentimos, de nuevo, el tema de negligencia o intencionalidad. Es decir, si estamos ante un fenómeno que está matando más de un centenar de personas, preocupemos del origen. ¿Quién está produciendo este incendio? Y son las personas. Por lo tanto, nosotros esperaríamos un proyecto que sea ecuánime en ver el tema de propagación, pero también el tema del origen. Y no responsabilizar solo al propietario del predio con vegetación. Claro. Magdalena, ¿cómo ves tú? ¿Se puede mejorar la interfase bosque-ciudad? Y no sé si tienes alguna idea sobre la legislación que se está debatiendo. Sí, a ver, yo creo que comparto lo que dice Julio, que tenemos que tener medidas orientadas a reducir los focos, ¿ya? Yo creo que es importante diferenciar negligencia de intencionalidad, porque las estrategias para evitar que esa persona prenda fuego son súper distintas. Y yo a veces me frustro que creo que gran parte de las campañas apuntan a un tipo de inicio de incendio, cuando en verdad el fuego se prende en Chile por muchas razones distintas, legales, no legales, negligentes, no negligentes. Cuando dices un tipo, ¿dices como el fuego vandálico? Yo creo que el vandálico, hay mucho de lo que ocurre que tiene que ver con denuncias si ves a alguien prendiendo fuego, que no me parece mal que exista, solamente creo que yo veo eso y yo no estoy interiorizando, yo podría dejar una tenda alada por hacer un asado en un día en cierto lugar. O usar la galleta. O usar, entonces, y después también está el accidental, pero el accidental es como el que dejó tirado un cigarro, como muy accidental. Yo creo que la negligencia está súper poco incorporada a las campañas, porque son campañas que tienen que ser súper específicas. O sea, a las personas que hacen ciertos trabajos o tienen ciertas prácticas en ciertos lugares y que se reeduquen, porque el problema de la palabra negligencia también es que nadie se ve a sí mismo como un negligente. Entonces, si yo digo, no seas negligente, nadie piensa que ese mensaje es para él Sobre o ella. todo si sigues haciendo lo que siempre has hecho. Así me enseñaron. Claro. Así me enseñaron. Yo siempre lo he hecho así y nunca he tenido un accidente. Pero en el tema específico del mejoramiento de la interfase bosque-ciudad, bueno, las campañas son importantes y de la legislación también y el tema de los cortafuegos. Yo creo que tenemos que también mejorar la manera en que habitamos el territorio, pensando en que podemos reducir mucho los focos, pero el fuego es parte de la vida del humano y eso significa que siempre estamos lidiando con fuego. Y yo creo que la idea de foco cero es una idea que nos tiene que guiar y nos tiene que motivar, pero no sería realista una política pública que piense que va a haber foco cero. Quizá una política pública en que piense mega incendio cero es una política pública más realista. Lo digo porque deberíamos tener foco cero intencional.
deberíamos tener foco cero negligente. Pero lo cierto es que en todas nuestras casas hay fuego, hay fogones, hay electricidad, ¿ya? Y lo cierto es que el humano, de alguna manera, perdón que me vaya la filosófica, pero nos hicimos humanos a través del domesticando el fuego. Claro. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras prácticas para poder lidiar con el fuego hoy y tener como un concepto límite o un ideal al que tratamos de llegar el foco cero. En eso estoy súper de acuerdo. Sí. Pero también tenemos que repensar cómo habitamos nuestro territorio en un contexto en que las condiciones climáticas hacen mucho más posible que una chispa termine en incendio. Perfecto. Julio, lo último porque Sí. se nos acaba el tiempo. El tema es que tenemos que reconocer que el uso del fuego es muy irresponsable. En Chile no nos estamos haciendo cargo de eso. El uso irresponsable o delictual del fuego, que tiene la diferencia entre negligencia o intencionalidad, independiente de cuál de los dos, no nos estamos haciendo cargo de eso. Y lo importante es que debemos transitar de una estrategia que un 90, un 95% es combatir un fuego que asumimos inevitable, a convencernos de que podemos evitar el fuego. Claro. Tanto negligente como intencional. No nos perdamos en eso y no discutamos si es negligente más o menos, 30, 40%. Los dos son importantes y por lo tanto tenemos que hacer una estrategia de anticipación del fuego. Y si eso significa limitaciones al tránsito, a la venta de combustible a personas que van con bidones, tenemos que hacerlo. Es decir, ya no podemos seguir pensando que el combate es lo importante. La anticipación del incendio es lo importante. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo en eso estoy de acuerdo. O sea, no puede ser uno o lo otro. Es una disyuntiva que no es responsable. No. Lo que pasa es que tenemos que también repensar cómo el fuego se expande en estas condiciones climáticas, porque accidentes, por ejemplo, van a haber. Pero eso no debería hacer que enfoquemos el 100% de nuestra estrategia en eso. Y la estrategia de evitar como el foco cero, yo creo que requiere mucha más complejidad de lo que tiene hoy, mucha más. Porque como Bien. yo creo que estamos de acuerdo, en Chile se prende fuego por tantas razones. Entonces, si Así vamos a es. llevar el foco a cero, tenemos que realmente hacer una estrategia inteligente, que por supuesto la policía se encargue de lo que es vandalismo o lo que es intencional, en el fondo delictual, pero que también incluya reeducar a muchos de los que habitamos espacios de interfase sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Y aquí quiero decir una cosa más, que para que las personas puedan tomar buenas decisiones respecto al fuego, las personas al fondo en términos de accidente o negligencia, ¿cierto? Para que las personas podamos tomar buenas decisiones respecto al fuego, igual eso requiere un soporte. Requiere que si yo puedo, ¿ya?, la municipalidad tenga algún lugar donde yo pueda dejar esos Claro. escombros. O un sistema de retiro rápido. Claro, porque después me van a sacar parte porque tengo Las la ramas tendalá, pero afuera. resulta que yo no tengo necesariamente la estructura de dónde voy a llevar eso. Claro, ¿ya? buen punto. En el fondo, yo creo que aquí también tenemos que reeducarnos, pero también tenemos que generar las condiciones para que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra. Perfecto. Y ahí es donde los municipios tienen un rol muy importante y yo creo que son una institución pública que tiene que realmente también tener una estrategia de prevención de incendios, para lo cual necesitan recursos, necesitan personas y necesitan la Hay glosa. institucionalidad Ojo, súper ojo con exigida. eso. Ahora sí, Julio, lo último porque nos Sí, vamos. sí. Ojo con eso, porque están cargando a los municipios y estamos hablando de la actualización del plan de emergencia Sí. de la municipalidad y hay una discusión ahí. Esto largamente excede un municipio. Claro. O sea, si el Estado no es capaz de un ordenamiento territorial donde se ocupan las quebradas y una matriz con vegetación, olvídate de que el municipio lo va a poder hacer. Entonces es un poco injusto creer que el plan de actualización, si no se actualizó el plan de Viña del Mar, depende de si esto ocurrió o no ocurrió. Eso no es así. Ya estoy de No acuerdo. podemos cargar al municipio algo que es una tarea del Estado de Chile, no del gobierno, del Estado de Chile. Entonces, ojo con eso, los municipios no tienen las capacidades para este ordenamiento territorial, estas capacidades, y me parece un poco la crítica injusta respecto a Valparaíso o a Viña del Mar. Buen punto, una institucionalidad tan exigida además en toda clase de Absolutamente. emergencias que son cada vez más impredecibles, y la institucionalidad nos importa para el funcionamiento de nuestra democracia y de nuestra vida en común
Por eso los hemos invitado a este programa que se llama Democracia. Julio Torres, secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales y académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Lo mismo Magdalena Gil, investigadora del CIGIDEN y académica de la Universidad Católica, en la Escuela de Gobierno. Gracias por venir. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima en Democracia en CNN Chile.